A ver, seguimos con problemas de equilibrio y rotación. A ver, este problema nos dicen que tenemos un tablero, este tablero B, que pesa 25 newton, descansa sobre el bloque A y se sostiene impidiendo su rotación mediante una fuerza horizontal F, que se aplica aquí en B, y las fuerzas horizontales y verticales sobre el bloque en A. O sea, las fuerzas que aparecen aquí por la interacción entre el bloque B y el bloque A, y la fuerza aplicada F hacen que se mantenga en equilibrio estático. Hallar dicha fuerza, las fuerzas aquí en A. Sería FAX y FAY. Bueno, aquí comenzamos con los diagramas de cuerpo libre, el bloque B. Tenemos el peso FBG, la fuerza aplicada. Esto de aquí a aquí hay 2L, de aquí a aquí hay 2L. Y aquí sería la reacción entre el bloque B y el bloque A, sería la normal. En este punto se considera que el bloque B ya está apoyado en el bloque A. Entonces la normal va en la dirección vertical y la fuerza de fricción en la dirección hacia la izquierda. Porque la fuerza F haría que se moviera hacia la derecha, porque está aplicada hacia la derecha. El bloque A igual tenemos el peso, la normal que sería la normal entre el bloque A y el piso, la reacción NA, en este caso en sentido contrario a NA, la reacción a la fuerza de fricción B que iría en sentido contrario y la fuerza de fricción entre el bloque A y el piso que iría hacia la izquierda porque si no se desplazaría hacia la derecha. Bueno, aquí partimos de la ecuación de rotación respecto al punto A. Entonces estas dos fuerzas no intervienen, solo tenemos el peso y la fuerza F. El brazo del peso sería de aquí a aquí, que sería L, y la de la fuerza sería de aquí a aquí, que es 2L, porque LAB es 2L. Y de aquí ya despejamos F como el peso del bloque B entre 2, es decir, 12,5 newton. Luego, las ecuaciones de equilibrio estático nos dicen esta fuerza menos esta es igual a 0 y NA menos el peso es igual a 0, es decir, NA es el peso. Sobre el bloque A, la sumatoria de la fuerza en la dirección X da la fuerza de fricción B menos la de fricción A tiene que ser 0, es decir, que la fuerza de fricción A tiene que ser igual a la B y tiene que ser igual a F. Y la fuerza sobre el punto A, del punto de apoyo en la dirección X, entonces sería la fuerza de fricción FAX, que es igual a F, es decir, 12,5 newtons. Luego, las componentes verticales, tendríamos para el bloque A sería FAG menos N más NA, es decir, el peso FAG, el peso del bloque A más NA menos N es igual a 0. De aquí despejamos N es igual a FAG más NA. Aquí se desprecia el peso del bloque A porque no nos lo dan, así que lo consideramos 0. Así que N directamente NA y por tanto la fuerza de reacción del bloque A va a ser FAY igual a N, que en este caso es igual a NA y NA es igual a el peso del bloque B. Por tanto, la fuerza de reacción del bloque A en la dirección Y es 25 newtons. A ver, este problema es parecido, pero con una rueda. Tenemos el eje de una rueda de 50 centímetros de radio, soporta una carga de 500 newtons, es decir, esta rueda está soportando esta carga de 500 newtons, es como si pesara 500 newtons. Como está indicado en la figura, que fuerza horizontal debe aplicarse al eje, en este punto, para subir la rueda sobre un obstáculo de 12 centímetros de alto.
Bueno, aquí consideramos esta distancia H de 12 centímetros. La energía potencial, fíjense que al final lo que vamos a hacer es levantar la rueda, que tiene un peso de 500 newton, una altura de 12 centímetros. Por tanto, la energía potencial que vamos a ganar va a ser mg por h, o 500 newton por h. H sería 0,12 metros, o nos da 60 newtons, o 60 joules. A ver, una forma de calcularlo sería con esta. Para montarse sobre A, la rueda debe avanzar delta X. A ver, delta X inicialmente es esta distancia que hay acá. Una vez que se aplica la fuerza suficiente para que se empiece a montar sobre el punto A, la rueda se separa del piso y por tanto todo el peso viene a estar sostenido por el bloque de 12 centímetros. Y para que al final esta rueda se monte sobre el punto A y quede en equilibrio, el centro de masa, la rueda se desplaza hasta aquí y el centro de masa debe quedar justo sobre el punto A verticalmente para que no vuelva a caer. Y entonces el centro de masa se habrá desplazado de aquí hasta aquí, es decir, una distancia delta X. A ver, podemos hacer la tangente de alfa como delta X. La tangente de alfa sería delta X entre esta distancia, pero esta distancia sería 50 menos esta, menos 12. Sería delta X entre 50 menos 12. Luego tenemos que R coseno de alfa va a ser precisamente 50 menos 12, que es 38. Y alfa entonces va a ser el coseno a la menos 1 de 38 entre R, que es 50. Y eso nos da 40,54 grados. Y luego delta X va a ser igual a, en este caso inicialmente, delta X va a ser igual a tangente de alfa por 38. De aquí de 3, delta X va a ser tangente de alfa por 38, es decir, la tangente de este ángulo por 38 nos da 32,5 centímetros. Eso es lo que tiene que avanzar el centro de masa. Luego, una vez montado en L, la normal N, esta normal N es la reacción del bloque en A que actúa sobre el centro de masa en la dirección radial. A ver, una vez que se empieza a montar y se separa de aquí del piso, va a apoyarse sobre el punto A, y este punto A, como es una esquina, es un canto aquí, una esquina, la normal puede tomar aquí cualquier dirección entre la dirección vertical y esta horizontal, es decir, entre esta cara que tiene una dirección hacia la izquierda y esta cara que tiene una dirección hacia arriba, y por tanto va a tener en dirección oblicua. ¿Y por qué tiene dirección entonces radial? Porque de esa forma la componente N no genera torque, porque el que genera el torque va a ser la fuerza F y la gravedad. Por eso se pone en la dirección radial. ¿Aquí qué hacemos? Bueno, aquí hacemos entonces la sumatoria de las fuerzas en Y de la rueda una vez que se comienza a montar sobre el punto A. Nos va a dar N coseno de alfa menos 500 igual a 0, que serían las componentes en la dirección de Y. De aquí sacamos que N tiene que ser 658. Y la sumatoria de las Fx igual a 0 nos da N seno de alfa menos F. F igual a N seno de alfa. Como ya tenemos N, nos da F 428 newton. Es decir, que vamos a necesitar 428 newton para montarla sobre este punto. Pero lo interesante aquí es que estamos elevando este peso de 500 newton y sin embargo, si le aplicamos la fuerza en el centro, solo necesitamos 428. Y la razón es porque estamos haciendo como una especie de palanca. Tendríamos aquí el brazo de la palanca y el punto de apoyo sería el punto A y esta sería la fuerza aplicada. Por eso que la fuerza que se necesita es menor que el peso. Podemos verificar este 428 si usamos las ecuaciones de rotación respecto de A.
Por ejemplo, el brazo de MG va a ser delta X. El brazo de MG es la distancia de aquí al punto A, es decir, es delta X. Aquí hay que tomar en cuenta que una vez que esto se empieza a montar y se empieza a levantar, delta X comienza a disminuir. Y la distancia H que tiene que recorrer, inicialmente tiene que recorrer 12 centímetros, y una vez que se empieza a levantar la distancia de aquí a este borde, la distancia H va disminuyendo una vez que se empieza a levantar, ¿no? Entonces estos 428 newtons son la fuerza inicial que hay que aplicar para que se monte sobre el punto A. Pero esa fuerza va disminuyendo. Recuerda que una vez que está montada sobre el punto A, la fuerza se hace cero. Ya está montada, entonces la fuerza disminuye a cero. O sea que esto va a disminuir de 428 a cero. Entonces usamos la ecuación de torque. F tiene un brazo de torque de aquí a aquí. De aquí a aquí, es decir, un brazo de R menos H de 50 menos 12 o 38, mientras que MG tiene el brazo delta X. De aquí despejamos F directamente y efectivamente nos da con delta X y el valor que ya habíamos calculado nos da 428 newtons. De hecho lo pueden expresar aquí analíticamente con la fórmula completa. Fíjense que tenemos mg por delta x entre esta distancia que es r menos h. Delta x lo podemos hallar de la geometría. Este cateto sería igual a r cuadrado menos r menos h al cuadrado a lo medio. Entonces lo colocamos aquí. Esto se puede simplificar y se simplifica esto. Y de hecho podemos verificar aún más que ese valor de f es el correcto. Por ejemplo, aquí yo hice el cálculo de el trabajo que hay que realizar para elevar la rueda. Ese trabajo debería ser igual al cambio de la energía potencial, que era mg por h. Entonces, ¿cómo calculamos el trabajo? Bueno, sabemos que el incremento de trabajo es F por el incremento de X. Recuerden que X, una vez que esto se empieza a elevar hasta que se monta totalmente, X, el centro de masa se mueve hacia acá y por tanto X va disminuyendo. Y H, que es la distancia de la parte baja de la esfera, de la rueda, al punto A verticalmente, también va disminuyendo de 12 a 0. Entonces, el diferencial de trabajo tiene que ser, hay que integrar, porque el diferencial de trabajo va a ser F por dx. ¿Qué es X? Bueno, X es delta X, y ya lo habíamos calculado. Esto de aquí, 2RH menos H cuadrado a lo medio. Pero necesitamos de X. Bueno, de X lo podemos hacer derivando X con respecto a H, porque aquí lo que varía es H. Si hacemos la derivada de X con respecto a H, nos da esto que tenemos acá. Luego hacemos el diferencial de trabajo F de X. Y fíjense que si lo hacemos, este término se va con esto y al final nos queda mg de h. Es decir, si lo integramos entre 0 y h, nos queda efectivamente que el trabajo es mg por h, que era el cambio de la energía potencial. Entonces, efectivamente, esta fórmula es correcta. Bueno, seguimos con este problema. Aquí tenemos una escalera que está formada, bueno, no una escalera, sino dos planchas uniformes de la misma longitud L y el mismo peso, que están de la misma longitud y peso, esto no es F, y están unidas por uno de sus extremos mediante una bisagra. Es decir, aquí hay una bisagra que las permite que las dos planchas se abran o se cierran y se apoyan en sus extremos libres sobre el suelo liso, es decir, no hay fricción. Se impide que se deslicen las planchas mediante una cuerda que está atada a cada plancha a la misma distancia Y sobre el suelo. Es decir, lo que evita que se abran estas dos planchas y se caigan es esta cuerda que está
amarrada a ambas planchas. Hallar la tensión en la cuerda y la fuerza ejercida en la bisagra. Bueno, aplicamos aquí el diagrama de cuerpo libre a uno de los brazos, a una de las planchas. Tendríamos la normal sobre el suelo, la fuerza de fricción que realmente no hay, la tensión y el peso. Y aquí tendríamos la fuerza de reacción de la bisagra, que es la interacción entre esta plancha y esta, que va hacia la izquierda. Luego vemos que este ángulo, esto es phi, la mitad sería phi medio y este ángulo tiene que ser 90 menos phi medio. De nuevo hacemos la sumatoria, hacemos las ecuaciones de equilibrio estático, sumatoria de Fx y Fy. Para este cuerpo nos da, bueno, NGMG, nos da esta ecuación T igual a F, y también podemos hacer el torque. En este caso lo hacemos respecto a este punto, el punto B. Torque respecto a B, solo interviene T, MG y F. Bueno, T es el brazo que tiene con respecto a este punto, el punto B es de aquí a acá, que es la altura H. El brazo de MG del centro de masa va a ser H3 y la de la fuerza F sería esta H2. Entonces tenemos que el de F sería esta H2, pero esta H2 es de aquí a aquí, es L, es simplemente L coseno de phi medio, nos daría esta distancia. Y el de MG sería H3, que sería L medio coseno de este ángulo. Nos daría esta distancia de aquí a aquí. Esto, coseno de esto, es seno de phi medio. Y bueno, ya habíamos hallado que T es igual a F, la fuerza de fricción es 0, y de 3 ya se puede despejar T, y nos da este valor de acá. Fíjense que queda en función de H, de la altura de la cuerda. De hecho, podríamos preguntarnos qué pasa si la cuerda se sube o se baja. Bueno, si la cuerda se sube, si la colocamos más arriba, H va a aumentar, este término va a disminuir, y como está en el denominador, la tensión va a aumentar. Es decir, que si la subimos, la tensión aumenta, mientras que si la bajamos, la tensión disminuye. A ver, este problema es de momento angular, que nos dicen que tenemos un disco plano uniforme de masa m y radio aire gira en torno a un eje horizontal que pasa a través de su centro de masa con velocidad angular W0. ¿Cuál es su energía cinética? Bueno, sabemos que la energía cinética es un medio de I W cuadrado, la velocidad es W0 inicialmente, y la de un disco es un medio de mr cuadrado, y hallamos la energía cinética. Podemos calcular el momento angular inicial del disco completo girando, que es I por W, es decir, un medio de mr cuadrado por W0. Luego, de la orilla del disco se desprende un pequeño trozo de masa M1 en un instante tal que el trozo se eleva verticalmente desde el punto de su ruptura, que tanto se eleva antes de descender. Bueno, realmente se elevaría en este punto para que salga por la tangente, es decir, en línea recta, en este caso sería vertical. ¿Qué tanto se eleva? Bueno, sabemos que se va, justo cuando va el disco pasa por este punto, su velocidad angular, su velocidad lineal es W0 por R, y esa va a ser la velocidad con la cual se va a desprender el trozo del disco. Por tanto, la velocidad de partida es v igual a W0R, esa sería la velocidad inicial. Como solo interviene la gravedad, bueno, usamos la ecuación del movimiento uniforme y de aquí despejamos h con velocidad final 0, porque nos interesa saber hasta qué altura llega cuando la velocidad final de ascenso cae a 0. Entonces de aquí obtenemos h. Y luego la parte C, ¿cuál es la rapidez angular del disco roto? ¿Cuáles son los momentos cinéticos y las energías finales? Bueno, aquí
de conservación del momento cinético, sabemos que la sumatoria de los torques externos tienen que ser 0, porque no hay torques externos, y eso es delta L entre delta T. De aquí sacamos que delta L es 0, el cambio del momento angular, es decir, L final es igual a L inicial y por tanto es igual a IFWF, inercia final por velocidad angular final. Calculamos IF. El final, como lo vamos a comparar con el inicial, que es el disco completo, el final hay que incluirle el trozo. Para el cálculo de la inercia, justo cuando se desprende, el disco pierde una masa y su momento de inercia va a ser el que tenía antes, un medio de mr cuadrado menos m por r cuadrado. Este sería el disco, más la del trozo. La del trozo, la distancia sigue siendo r una vez que se desprende y por tanto va a ser mr cuadrado en la del trozo. Y al final tenemos que la inercia final con la que tenemos que trabajar es la misma que la inicial. Y por tanto, si igualamos el inicial con L final, llegamos a la conclusión de que la velocidad angular final es la inicial, es decir, no se modifica, debido a que el momento cinético se conserva. Luego, para hallarla, ¿qué vamos a hacer? Calcular la energía cinética, porque la energía cinética no se conserva. Bueno, el momento angular nos pide el momento angular final del disco, va a ser el IF solo del disco por su velocidad angular final, que sabemos que es W0, y el momento de inercia va a ser este término, el del disco solamente, y de aquí obtenemos L. Y la energía cinética final va a ser un medio de IF por WF cuadrado, donde IF es esto, W0 al cuadrado, la final es esto, y tenemos la energía cinética final que va a ser menor que la inicial, porque parte de la energía se la lleva el trozo. Bueno, entonces lo dejamos hasta aquí y seguimos en el próximo vídeo.